Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. El tema de hoy va a ser la criptografía ligera. Bueno, si bien existen varios métodos de criptografía convencionales, como por ejemplo el AES, SHA-256 y el RSA, estos métodos funcionan en sistemas que tienen un poder de procesamiento y capacidades de memoria razonables. Estos no se adaptan bien a sistemas embebidos o a los varios dispositivos que van saliendo. Por lo tanto, la criptografía moderna propone una solución para superar estos problemas de criptografía convencional. Esto incluye las restricciones con el tamaño físico, los requisitos de procesamiento, la limitación de memoria que tienen y el consumo de energía. Nuestro objetivo de este trabajo es desarrollar una descripción sobre cómo funciona la criptografía ligera, cuáles son los beneficios y las desventajas de la misma. También explicar un ejemplo que ayuda a entender sobre este tipo de criptografía. El alcance de este trabajo de investigación está enfocado en la criptografía ligera, ya que ésta se sugirió por la necesidad de cifrar datos en dispositivos de bajos recursos, siendo que esto es uno de muchos tipos de criptografía existente. Dentro del desarrollo tenemos que la criptografía ligera, también conocida como criptografía de bajo peso o lightweight cryptography en inglés, es una rama de criptografía moderna que se enfoca al estudio de algoritmos criptográficos pensados para dispositivos con bajos recursos. La criptografía ligera no determina criterios estrictos para clasificar un algoritmo con bajo peso, pero las características generales de estos son requerimientos extremadamente bajos para los recursos de los dispositivos, como por ejemplo el tamaño de hardware requerido para la implementación, el poder computacional de los microprocesadores o microcontroladores, la memoria RAM, la memoria ROM. También, para poner un ejemplo, los dispositivos que soportan la criptografía convencional son los servidores, los escritorios, las tablets, los smartphones y los dispositivos que están enfocados hacia la criptografía ligera son los sistemas embebidos ya mencionados, los RFIDs, las redes de sensores y demás. Los algoritmos de criptografía ligera están diseñados para minimizar el consumo de recursos de la implementación de hardware, como son el área, el poder computacional, el consumo de energía. Cada diseñador de la criptografía ligera debe lidiar con el balance entre seguridad, el costo y el desempeño. Generalmente es fácil optimizar un par de estos objetivos, pero es muy difícil optimizar los tres objetivos a la vez. Las primeras fueron los cifradores de flujo, los cifradores simétricos, seguida con un amplio rango de cifradores de bloque y posteriormente se ha expandido la introducción de nuevas funciones de hash como de bajo costo. En términos generales, hay tres enfoques para proporcionar servicios de criptografía en aplicaciones ligeras. Uno, la optimización de implementaciones de bajo costo para algoritmos estandarizados y confiables. Dos, modificación ligeramente un cifrado de confianza. Y tres, diseñar nuevos sistemas de cifrado con el enfoque de tener bajos costos de implementación de hardware. Voy a pasar a explicar las desventajas de criptografía ligera. Es muy difícil para un entorno de recursos limitados implementar los métodos criptográficos estándar debido a que el tamaño de la implementación, la velocidad o el rendimiento del dispositivo. La criptografía liviana compensa el costo de implementación, la velocidad, la seguridad
el rendimiento y el consumo de energía en estos dispositivos con recursos limitados. Se espera que la criptografía liviana sea más simple y más rápida en comparación que la criptografía convencional. La desventaja de la criptografía ligera es que es menos segura. Continuando con la exposición, vamos a hablar solo sobre los métodos de criptografía ligera. Para la implementación de esta criptografía tenemos que tener en cuenta dos aspectos muy importantes, que es el hardware y el software, como se mencionó antes. En software tenemos limitaciones de la memoria dinámica y de la memoria ROM. También nos preocupa el tamaño del código. La métrica que vamos a utilizar es la Combinate Metric, la CM, que nos quiere decir que cuanto más pequeño sea este valor, es mucho mejor. En la presentación tenemos la fórmula de cómo calcular el CM de un código. Otro aspecto más que nos importa es el hardware, porque vamos a tener limitaciones en el tamaño físico de los circuitos integrados, como también nos va a interesar el consumo de energía que requiera ejecutar un algoritmo. La unidad de medida estándar es el get equivalent. Esto es muy importante porque esta unidad de medida nos dice qué complejidad necesita el código o qué complejidad tiene un circuito integrado o nuestro dispositivo. La métrica también que utiliza es Figure of Metric, FOM. Cuanto mayor sea el valor, mucho mejor. Obviamente esto nos quiere decir que cuanto mayor sea este valor, el dispositivo es mucho más complejo. Entonces, alguno de los algoritmos que se maneja en la criptografía ligera es el algoritmo LED, que nos permite una implementación eficiente en hardware, pero consume bastante potencia por bit, lo que lo hace también ineficiente. Utiliza bloques de 64 bits y este algoritmo LED usa 140 GS, o bueno, requiere 140 GS. Otro algoritmo que vamos a mencionar es Simona en SPIC. Este pertenece a los algoritmos de cifrado de bloques ultraligeros que han sido desarrollados por la NSA, a la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. La implementación por lo general de este algoritmo se lo hace en hardware con bloques de 64 bits y claves de 96 bits. Este necesita, respectivamente, el de 64 bits necesita 838 en GS y 984 en GS por área de circuito integrado. Esto es un equivalente a que usa un 35 a 41% respectivamente lo que utiliza en área el algoritmo AES. También tenemos la criptografía ligera de flujo. Esta es una alternativa a los cifrados de claves simétricos. Y por lo general los cifrados de flujo tradicionales se dejaron de usar, que son los RS4, el A51, el A51 y el E0, que se dejaron de usar porque se consideran inseguros y a comparación de los nuevos algoritmos que han aparecido. Otro algoritmo que vamos a mencionar es SpongeNet, que esta pertenece a los algoritmos de hash criptográficos ligeros propuestos por los mismos autores que presentan el cifrado de bloques Present, que es igual a otro algoritmo. Este tiene una resistencia de colisión de 40 a 128 bits y requiere 160 GS cuando se va a utilizar una salida de 128 bits y una resistencia de colisión de 64 bits. Otro algoritmo es Photon, que pertenece a la familia de los algoritmos hash criptográficos ligeros que han sido desarrollados por los mismos autores del cifrado LED. Este tiene una resistencia de colisión igual entre los 40 y 128 bits, dependiendo del tamaño de salida, y su implementación de hardware con una salida de 128 bits y una resistencia de colisión de 64 bits necesita alrededor de 1122 GS. Continuando, vamos a explicar el ejemplo. Para ello hemos tomado en cuenta un algoritmo, que es el algoritmo Present. Este fue diseñado para una implementación eficiente en hardware. El tamaño del bloque es de 64 bits y tiene un tamaño de clave de 80 a 128 bits. Es eficiente en hardware y software porque se hizo pruebas en software y se notó que también es eficiente en este mismo. Present usa 130 GS, que es un intermedio a los valores que hemos visto anteriormente en los demás algoritmos. Este algoritmo fue desarrollado en el año 2007 y presentado en un congreso de criptografía en Estados Unidos. Este algoritmo se destaca y su gran cualidad es el tamaño, que es bastante compacto y es alrededor de 2.5 veces más pequeño que el algoritmo AES.
Con el algoritmo AES también tiene un emparentado de manera lejana, ya que utilizan y emplean una red SPN, que significa Substitution Permutation Network, como podemos ver en el siguiente diagrama de bloques del algoritmo. Entonces, por cada bloque de texto claro se aplican 31 rondas, que cada ronda consiste en una etapa de confusión, que es la S-Box Layer, una etapa de difusión, que es la P-Layer o la P-Box, tal como propone Claude Shannon, que es el padre de la teoría de la matemática informática, y al final se realiza una última ronda en la cual se mezcla o solo se mezcla la clave. Como ejemplo para la implementación de este algoritmo, se lo utiliza en sistemas embebidos, en dispositivos FPGA que son similares a los microcontroladores que usa Arduino. En la actualidad es uno de sus mayores competidores en el mercado. Como conclusión, la criptografía ligera es bastante importante, ya que el crecimiento de la IoT hace que nuestros sistemas embebidos y dispositivos con bajos recursos requieran de seguridad. Por ello, se tiene que desarrollar mucho más este tipo de criptografía para poder dar la seguridad a nivel de los algoritmos convencionales de criptografía. Bueno, ya concluyendo, como ya vimos que la criptografía ligera es buena para cifrar los datos en los dispositivos modernos que salen, que tienen limitaciones, ¿no? Esta no es tan segura como la criptografía convencional, ¿no? Como ya que su algoritmo es más simple. Así que yo recomendaría que si se tiene un dispositivo o algún sistema con esta criptografía implementada, se debería implementar más medidas de seguridad aparte de esta para que no se filtre información fácilmente. Muchas gracias.